Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar haciendo un breve análisis de lo que fue la goleada ayer por la tarde-noche de River 4-0 sobre Gimnasia Esgrima La Plata en el Estadio Monumental. Un triunfo que le sirve a los conducidos por Marcelo Gallardo para continuar en la cima de la tabla de posiciones de la zona A de este torneo y además para llegar de la mejor manera al Superclásico de fútbol argentino que se va a estar jugando el próximo domingo en el Antonio Vespucio Liberty. El equipo del muñeco tuvo un primer tiempo un tanto irregular, le costó abrir el marcador y se dio la curiosidad de que le dieron 3 penales en este compromiso y que curiosamente pudo convertir los 3 porque desde la salida, o mejor dicho desde la partida de Gonzalo Montiel, River había tenido un problema. Es cierto que no había tenido muchos penales a favor porque únicamente en tiempo regular había pateado uno Julián Álvarez y otro Enzo Fernández, el primero lo había errado y el segundo lo había convertido, pero aún así siempre quedaban dudas antes de comenzar este semestre porque está claro que ya había habido 2 ejecuciones desde los 12 pasos convertidas por Quintero, pero siempre se iba a generar la duda de quiénes patearían los penales. Hubo 3 ejecutores, los 3 lo convirtieron y River pudo golear en Núñez. ¡Empecemos! Vamos a comenzar repasando brevemente el rendimiento de cada uno de los jugadores que ayer integraron el 11 titular de River y haciendo también unas apostillas a los que ingresaron en la segunda parte. Franco Armani prácticamente no tuvo participación, más allá de descolgar algún centro. Gimnasia de La Plata no generó verdaderamente ningún peligro, más allá de algún centro en el primer tiempo por el costado derecho de su ataque, pero el Pulpo no tuvo que intervenir en ninguna jugada, por lo que los últimos 2 compromisos, el del miércoles anterior ante La Ferrere y este ante Gimnasia, estuvo prácticamente de espectador. Robert Rojas estuvo en el lateral derecho, bien a la hora de defender, le faltó quizás un poco de ser más incisivo a la hora de atacar, tiró un par de centros interesantes pero que no llegaron a buen puerto, pero aún así terminó redondeando un buen partido. Paulo Díaz volvió a ser el primer marcador central y nuevamente volvió a tener un rendimiento verdaderamente sorprendente. Es verdad que, como dije antes, Gimnasia no fue quizás la gran medida porque no atacó demasiado, pero a la hora de salir jugando con los pies y de cortar en la mitad de la cancha, porque el Lobo pudo haber generado algún que otro contraataque, Paulo Díaz estuvo muy certero a la hora de cortar y es por eso que a mi entender termina siendo una de las figuras del partido. González Pires, segundo central, y es quien va a jugar en caso de que Héctor David Martínez no se recupere para enfrentar a Boca el próximo domingo. Tuvo un mejor rendimiento de lo que lo había hecho ante San Lorenzo y ante Racing. Fue en aquel compromiso ante la Academia donde lamentablemente tuvo que salir reemplazado. Muestra algunas dudas, no es tan sólido como Paulo Díaz, pero también hay que tener en cuenta que juega a perfil cambiado. Milton Casco, otra de las figuras, a mi entender en el encuentro, impasable en la zona defensiva y participativo totalmente por la banda izquierda en ataque, tuvo un rendimiento verdaderamente asombroso y sin lugar a dudas, y más allá de que Gallardo lo sacó en algunos partidos para poner a Gómez, a mi entender es el titular del equipo. Enzo Pérez volvió a jugar luego de recuperarse de su lesión y fue de menor a mayor, empezó teniendo alguna que otra duda, pero terminó siendo el Enzo de siempre hasta que terminó siendo reemplazado por Zuculini. Bien en los pases, cortó algún que otro avance de Gimnasia en el segundo tiempo. La lesión hizo que cortara su mejor rendimiento y es por eso que quizás no se vio el gran nivel de Enzo, pero aún así es irreemplazable en el 11 titular del muñeco y lo bueno es que llegará de la mejor manera al Superclásico. Enzo Fernández, para mí la figura del partido, el que más pateó al arco siendo mediocampista, el que más pases correctos dio con 73, el que más pases dio en campo rival con 52 y el que más pases largos dio durante el partido con 7, un futbolista que es un todoterreno, marcó el primer gol del equipo de penal, a mi entender la figura del partido. Nicolás de la Cruz quizás fue el más bajo de todos los mediocampistas, cerrando algunos pases un tanto sencillos, pero a la hora de recuperación el uruguayo corre absolutamente todo y quizás la falta de efectividad a la hora de pasar la pelota que está teniendo en este momento debido a que no ha tenido mucha continuidad, la reemplaza con toda la entrega que pone. Fue el primer cambio para el ingreso de Quintero, porque como dije fue el que tuvo el nivel más bajo de todos los mediocampistas, pero aún así cuando está bien es titular indiscutido. Santiago Simón se movió por derecha, aceptable partido del futbolista más joven entre todos los titulares. Quizás no fue el compromiso más destacado, pero aún así
Es muy difícil que erre un pase, siempre se junta con sus compañeros para realizar conexiones y triangulaciones a la hora de la ofensiva, y creo que lo más destacado, y esto es muy importante, es que esta vez Quintero entró y no salió él, por lo que se pudieron juntar ambos. Me parece muy importante que el muñeco logre que Quintero pueda meterse en el equipo sin sacar a Simón, porque en un momento se habló de que se pisaban entre sí, porque lo que sucedió en la primera fecha cuando jugaron juntos no fue bueno en aquel compromiso ante Unión en Santa Fe, pero me parece que con el correr de los partidos se van a ir entendiendo y Simón terminó redondeando un buen compromiso. Ezequiel Barco jugó por el sector izquierdo, prácticamente casi de segunda punta. Hoy Barco fue más delantero que nunca y fue, a mi entender, el segundo mejor jugador del partido detrás de Enzo Fernández. Provocó el primer penal cuando estaba tratando de hacer un sombrero, provocó el segundo cuando el arquero de Gimnasia, Rodrigo Rey, le hizo una falta a él, y si bien parecería que debería meter más goles, siempre participa del juego, es muy difícil sacarle la pelota, y como dijo Gallardo antes de que llegara, era el jugador con las características que le faltaban al plantel. Y por último, Julián Álvarez, el delantero, el centro delantero, se lo nota algunas veces un tanto fastidioso, erró un par de goles quizás más fáciles, marcó aún así uno de penal, el segundo del Millonario, y él mismo sabe que quizás podría tener un mejor rendimiento, pero aún así deja todo en el campo de juego. De hecho, por una presión suya le hicieron el tercer penal, el que terminaría convirtiendo Quintero, y si bien no está teniendo quizás hoy su mejor nivel y pasando por su mejor momento, la realidad es que Julián Álvarez es indispensable en este equipo. Repasando un poco las acciones, vamos a dividir el primer tiempo del segundo porque está muy claro que hubo un equipo de River en el primer tiempo y otro en el complemento. La realidad es que hasta el primer penal, que fue a los 29 minutos de la etapa inicial, al equipo conducido por Gallardo le costó mucho generar situaciones de gol. De hecho, únicamente creó una. Gimnasia estaba muy bien parado y replegado para salir de contra, y también tuvo, no una situación clara porque es cierto que pasó muy lejos, pero por el costado izquierdo de la defensa de River, en la espalda de Casco, hubo un desborde y un buen centro que Tarragona no logró conectar correctamente de cabeza, lo que podría haber sido en ese momento la apertura del marcador para el Lobo. Pero una vez sucedió la jugada del penal, un sombrero que le intenta hacer Barco al jugador de Gimnasia, que mete la mano, y la posterior conversión de Enzo Fernández, que hay que decir que lo pateó muy bien, 2 penales pateados, 2 convertidos para el mediocampista surgido de las divisiones inferiores del club. A partir de ahí River fue totalmente superior. En lo que quedó de ese primer tiempo quizás no se vieron grandes jugadas elaboradas. Barco logró que le hicieran un nuevo penal, prácticamente dejó en el piso a Rodrigo Rey, el arquero del Lobo, que terminó derrumbándolo con sus piernas, y posteriormente Julián Álvarez con un remate de derecha cruzado. Esta vez no eligió bien Rey, que había elegido bien en el plan de Enzo Fernández. La diferencia es que Enzo Fernández la había tirado bien arriba, inatajable, mientras que Álvarez lo tiró por abajo a ras del piso. River se iba ganando en este primer tiempo con 2-0, quizás un resultado un tanto exagerado porque el Millonario había terminado mejor y había sido superior al Lobo, pero no había generado suficiente ni el volumen de juego había sido lo suficientemente grande como para que la diferencia fuera de 2 goles. Aún así se notaba que River estaba mejor y que de a poco, cada vez que iba pasando el tiempo, el equipo iba de menor a mayor. Vamos al complemento, donde se vio un River totalmente distinto. Un River que convirtió a Rodrigo Rey, el arquero de Gimnasia, en la amplia figura del conjunto visitante, y también un segundo tiempo en el cual River terminó de liquidar el partido. Hablando puntualmente de los 2 goles, el primero de ellos, una vivada de Julián Álvarez que logra puntearle la pelota al defensor de Gimnasia, que cuando quiere rechazar se lo lleva puesto, penal, y el recién ingresado Juan Fernando Quintero de zurda al palo contrario, donde había pateado los 2 penales anteriores, porque tanto contra Patronato en el Monumental por la segunda fecha y el pasado miércoles ante la Ferrer en Salta los había pateado cruzados, mientras que en esta oportunidad pateó al palo derecho del arquero Rey, es decir, no cruzó el remate de zurda y marcaba el tercero. Y el cuarto tanto del más grande llegaría por obra de Brian Romero, que anteriormente había fallado un mano a mano tras una muy buena tajada del portero del elenco visitante. En esta oportunidad, luego de una muy buena jugada en combinación entre Palavecino y Paradela, 2 futbolistas que habían ingresado en la segunda parte, remata justamente el ex Gimnasia, tapa Rey, y en el rebote Brian Romero se la lleva un poco por delante, pero después define muy pero muy bien de zurda, inatajable
para el portero del Lobo, que estaba teniendo un muy buen partido porque anteriormente, además del mano a mano a Brian Romero y de esta jugada que le tapó a Panadela, le había tapado un remate a Julián Álvarez, otro remate a Simón y también un remate a Enzo Fernández. En el primer tiempo prácticamente no había tenido participación, pero en el complemento River se lo llevó puesto el Lobo y pudo haber estirado la ventaja más allá de los 4 goles que convirtió. En la segunda parte, la realidad es que Gimnasia no pudo hacer nada. Cada vez que el Lobo quería salir de contra, River cortaba muy bien en la mitad de la cancha con un nivel, como dije al principio, de Paulo Díaz excepcional, y la pelota siempre la tenía River. Me atrevería a decir que en el segundo tiempo hubo un número cercano al 80% de posesión de pelota para el elenco dirigido por Marcelo Gallardo, mientras que el conjunto conducido por Pipo Gorosito no podía hacer absolutamente nada, más allá de algún centro que también había sido una arma que Gimnasia intentó utilizar en el primer tiempo para lastimar a River y que no terminó consiguiendo nada porque River ha mejorado en ese aspecto. No sufre tanto las pelotas paradas como lo hacía antes. En la segunda parte, Gimnasia no tuvo casi ningún tiro libre porque River o cortaba muy lejos, prácticamente en la mitad de la cancha, o recuperaba correctamente la pelota. De hecho, muchos contraataques del Millonario surgieron de esa manera y es por eso que pudo convertir más goles. Lamentablemente, la buena actuación de Rey evitó que, por ejemplo, Simón anotara su primer gol, que Brian Romero también convirtiera antes y que Julián Álvarez se sacara esa especie de mufa que, más allá de haber convertido en los 2 primeros partidos, se lo nota un poco fastidioso por haber errado ciertos tantos. El próximo partido del Millonario, como ya sabemos, será ante Boca y será clave para definir el futuro del equipo, sobre todo teniendo en cuenta que luego de este compromiso habrá un descanso de 2 semanas por las eliminatorias sudamericanas y una vez regrese la competencia oficial empezará a pleno la doble competencia porque iniciará la fase de grupos de la Copa Libertadores. Y para finalizar este video hay una situación más de la que quiero hablar, que es lo que está sucediendo en este momento con Matías Suárez. Muchos nos preguntamos antes del partido por qué el futbolista no aparecía en el banco de suplentes como sí había sucedido en los 2 encuentros anteriores. Y es más, el cordobés había ingresado unos minutos en el complemento ante San Lorenzo y también había hecho lo propio en la segunda parte ante Deportivo La Ferrere en el Estadio Partre Martí Arena de Salta. La realidad es que se informó que tiene nuevamente molestias en una de sus rodillas, en la rodilla que lamentablemente se operó y de la cual recibió el alta médica hace aproximadamente un poco más de un mes. El muñeco Gallardo en conferencia de prensa luego del partido dijo que esto era normal, porque no había jugado casi ningún compromiso, básicamente ninguno, más allá de un par de amistosos en el River Camp, y es por eso que sería normal que el jugador en cuestión no pueda desarrollar su actividad todavía normalmente y sintiera estas molestias y teniendo en cuenta el superclásico que lo dejaran descansar un poco más. La pregunta que nos hacemos es, teniendo en cuenta que después del River Boca va a haber 2 semanas de descanso, ¿va a estar el delantero en condiciones para afrontar este importante partido correspondiente a la fecha 7 de la Copa Liga Profesional? Durante la semana vamos a tener el panorama un poco más claro. Uno cree que para ir al banco de suplentes y jugar entre 15 y 20 minutos, si es que Gallardo lo requiere, va a estar en condiciones. Y total después vas a tener 2 semanas por si le pasa algo, pero justamente si le pasa algo no es lo mismo para Matías Suárez, que hace 5 meses no juega oficialmente, que para otro futbolista que a lo mejor puede estar llegando con lo justo y si tiene alguna molestia, después con los 14 días que no va a haber de fútbol, podrá recuperarse para afrontar lo que viene después. En esta semana van a estar muy atentos a lo que va a pasar con el atacante. Suárez quiere estar, está claro que el no estar en este partido ante Gimnasia fue un bajón bastante importante para él, porque durante la semana, incluyendo el partido con La Ferrere, había estado en condiciones, pero ahora tendremos que esperar. En caso de sufrir una lesión nuevamente en su rodilla, esto podría terminar siendo crucial para lo que le queda como jugador profesional y es por eso que el muñeco, y más allá de todo el optimismo que tiene por creer que esté en el Superclásico, va a esperarlo y ver cómo evoluciona durante la semana. Bueno, y lo último, para que sepan más o menos los que se viene, próximo domingo desde las 19 horas, el horario cambió, en un principio era las 20, pero por temas de seguridad retrasaron 1 hora el partido entre River y Boca en el Monumental por la fecha 7 de la Copa Liga Profesional. Recordemos que este no es un encuentro correspondiente ni a la zona A ni a la zona B, porque la realidad es que es el interzonal, todos los clásicos se van a estar disputando durante el próximo fin de semana. Después de eso, 2 semanas sin fútbol, estará jugando la selección argentina las eliminatorias, los últimos 2 compromisos ante Venezuela y ante Uruguay, y una vez regrese el fútbol habrá 2 novedades importantes. Primero de todo,
que el Millonario va a estar visitando a Defensa y Justicia en un duelo muy pero muy importante en condición de visitante. Y segundo, que será la primera jornada en la historia del fútbol argentino en la que habrá VAR, porque en la jornada 8 del actual torneo se implementará por primera vez el VAR, que ya viene implementándose hace varios años en la Conmebol y en los partidos que River disputa en competencia internacional. Además de eso, veremos si Héctor David Martínez estará para el Superclásico y, como dije recién, si Matías Suárez estará o no en condiciones para afrontar por lo menos unos minutos el próximo domingo ante Boca. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.